Hola amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual semanalmente conversamos a propósito de algún libro propio de la literatura universal, obras tanto de ficción como de no ficción. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia en Maracaibo, Venezuela. Hoy me estará acompañando María Camporredondo y vamos a conversar a propósito de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Sigmund Freud es uno de los personajes intelectuales más influyentes del siglo XX. Freud nació en la región de Moravia, en la actual República Checa, en el año de 1856, pero pasó la mayor parte de su vida en Viena. Estudió neurología y se hizo médico, y sus encuentros con los pacientes lo condujeron a formular la teoría psicoanalítica. Hacia el final de su vida, Freud vivió la persecución nazi y tuvo que refugiarse en Londres, donde murió en el año de 1936. La interpretación de los sueños es la primera gran obra psicoanalítica de Freud y fue publicada en 1900. En este libro, Freud se propone entender los sueños como manifestaciones simbólicas de deseos reprimidos que sirven como una ventana al inconsciente. ¿Qué tal, María? Hola. La vida de Freud ciertamente es una vida intrigante. Y apasionante. Y apasionante. Una persona que escribió tanto sobre la sexualidad y parece que no tuvo una vida sexual tan activa, lo que los biógrafos suelen decir. Así es lo que dicen, que incluso se dice que después de los 40 años dejó de tener relaciones sexuales activas, por lo menos, lo que dicen sus biógrafos. Aparentemente tenía 6 hijos y entonces no quería tener más, quería dedicarse a la producción intelectual, y eso es lo que cuenta. Hay que tener presente que venía de una familia judía, y que quizás traía un bagaje de... Pero no era una familia judía ortodoxa. Se dice que el padre de Freud, Jacob Freud, no era un practicante ortodoxo, y la madre, Amalia, tampoco. Incluso su círculo de amigos tampoco eran de los judíos practicantes ortodoxos, sino que se permitían pues mayores libertades, digamos. Por supuesto, todo dentro de la era victoriana, en la era en que él vivió. Bueno, mucha gente ha dicho que quizás esta posible obsesión que Freud pudo haber tenido con la sexualidad en parte viene de la represión que se pudo haber vivido en aquella época. Y de hecho, ciertamente, sus teorías responden a un momento cultural, ¿no? Donde la expresión libre de la sexualidad era muy castigada, era muy reprimida, especialmente en las mujeres, y eso era lo que él veía en su consulta diaria, ¿no? Quizá hoy en día practicar el psicoanálisis o la psicoterapia como Freud la entendió en su época sería imposible. Sin embargo, muchos de los postulados que él acuñó o que él descubrió, pues obviamente siguen estando vigentes. El inconsciente, que tenemos una sexualidad infantil, que hay una parte de dentro de nosotros que no controlamos, que no podemos entender 100%. Esos son conceptos que él los estudió y que hasta ahora no han podido ser rebatidos. Freud empezó estudiando con Charcot, un psiquiatra muy importante francés que sometía a la hipnosis a muchos de sus pacientes, y quizás esto le permitió... A mujeres histéricas, ¿no? La histeria era es un fenómeno psicológico, un disturbio, por llamarlo de alguna manera, un trastorno, si lo queremos poner en términos psiquiátricos, donde la persona pierde parte de su conciencia, no tiene memorias y es capaz de reproducir conductas sin tener memoria de lo que está haciendo, ¿no? Y también la histeria lleva a que las personas desarrollan síntomas muy parecidos a trastornos neurológicos. Por ejemplo, la persona no podía tragar, o por ejemplo decía tener ceguera sin tener ninguna causa neurológica o física evidente. Claro, entonces, ¿no? Freud empieza a decir, bueno, quizás muchos de estos males no tienen causas físicas, sino más bien mentales. Exactamente. Y quizás la posibilidad de curar a estas personas no va a ser con alguna terapia física de estimulación eléctrica o cualquier otra cosa, sino más bien psicoterapia, es decir, curar mediante el habla. Y esto que tú estás diciendo, Gabriel, es el resumen, digamos, de la trascendencia de su descubrimiento. Hoy en día lo hemos incorporado tanto que ya nos parece absolutamente normal pensar que no todos los padecimientos provienen del cuerpo, que también hay una mente que nos puede poner en problemas. Pero en la época en que Freud hizo sus descubrimientos para algunos o su acuñación para otros, esto era impensable. Era una época en que la ciencia no consideraba
que pudiese haber una explicación más allá del fenómeno físico para explicar un padecimiento de tipo mental, ¿no? Y volviendo a, digamos, al tema que nos trae, que es la interpretación de los sueños, aún más, porque si bien la enfermedad, la histeria o los trastornos nerviosos, como se llamaban en aquella época, todavía estaban como encuadrados en el ámbito médico, los sueños era algo absolutamente popular, irrelevante, sin sentido, y Freud, a través de un tedioso y muy riguroso estudio, él mismo estudiaba sus sueños, él era apasionado de los sueños desde niño, eso es lo que dicen sus biógrafos, él se dedicaba a registrar los sueños inmediatamente cuando se despertaba. Pues entonces, a través de ese estudio, además del estudio que él veía con los pacientes, que los pacientes le llevaban sueños, porque la asociación del sueño se asocia mucho a lo que se hace en un trabajo psicoterapéutico, que es el trabajo de la asociación libre. La persona dice un poco lo que se le va ocurriendo en la mente y los sueños se prestan mucho para asociar las imágenes que nos producen, ¿no? Entonces, bueno, a través, digamos, de esas dos metodologías, aparte de lo estudioso que era Freud, pues llegó a crear esta obra que ha sido un hito en el estudio no solamente del psicoanálisis, sino en el estudio de la psicología y de muchas otras áreas, ¿no? Amigos, estamos en la hora literaria. Hoy conversamos a propósito de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Es hora de hacer una pausa y cuando regresemos entraremos a hablar propiamente sobre los contenidos de esta gran obra.